Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en la caja negra con una pequeña lesión típica del combate diario. Y estamos pues para tratar un tema de actualidad, como siempre, un tema de actualidad, tratarlo en profundidad con tres invitados que lo conocen, que tienen criterio, que bueno, se va a ver, ¿no? Siempre se ve, pues solemos escogerlos muy cuidadosamente. En este caso, para esta noche, hemos escogido un tema, yo lo titulé ¿Por qué no nos quieren? Bueno, eso requiere explicación. Estamos en torno al 12 de octubre, la fiesta de la Hispanidad, y entonces la idea es el tema, ¿por qué por lo menos ciertas élites americanas sienten un rechazo por España? Bueno, lo hemos visto recientemente, que lo invitaron al rey de España a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, o lo hemos visto ayer mismo todavía, que Venezuela pide que Pedro Sánchez eche abajo la monarquía. Ya no hace falta ni más rollo, creo que ya se apuntaría el solo. Pero bueno, aunque claro, se puede poner contraejemplos, muchos, ¿no? Que saldrán seguramente en esta mesa hoy, a lo largo del debate, saldrán muchos contraejemplos. Bueno, pues para hablar de esto, de que por qué no nos quieren, o por qué nos quieren, o por qué nos quieren a su manera, o por qué unos nos quieren y otros no nos quieren, pues están tres invitados que paso a presentarlos de allá para acá, sin ningún orden, en orden simplemente de cómo están sentados, ¿no? En primer lugar, Mauricio Bogomac, que es asesor de la Fundación Fuego y es argentino. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí en esta mesa. En segundo lugar, Rafael Sempau, que es profesor del instituto. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien. Muchas gracias por asistir a este Senado del Saber. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Félix Martín, que no Martínez, que es profesor, y él quería que pusiésemos que es viajero. Después explicará él por qué quiere que pongamos que es viajero. Yo creo que tiene razón, pero vamos, le ponemos profesor, pero profesor viajero. Buenas noches. Buenas noches, Félix, gracias por estar aquí. Muy agradecido. Pues lo que decía, el caso de México es casi endémico, ¿no? El rechazo de las élites. Solo que ha sido sustituido en parte por rechazo a Estados Unidos, ¿no? Primero era España, los gachupines y todo aquello, ¿no? Y después ahora pues parece que trasladan un poco el rechazo a Estados Unidos, pero en Estados Unidos yo no creo que sea rechazo, yo creo que es más bien un cierto complejo, ¿no? De invitación, de querer ser como Estados Unidos, de ver más, creo que se ve más Coca-Cola per cápita en México que en Estados Unidos y cosas así, ¿no? Llega más allá, llegar más allá. Pero bueno, me callo. Os paso la palabra para que comentéis estas cosas. ¿Cómo veis la situación? ¿Está tan distante España de los países hermanos, porque son hermanos, porque realmente es el mismo país, se podría decir, ¿no? ¿Está tan distante como yo lo estoy pintando o me estoy pasando, exagero? ¿Cómo lo veis? A ver. Que quiera. Yo empiezo yo, bueno, voy a hacer un poco un análisis histórico y ya luego ya... A ver, yo creo que, vamos a ver, el caso concretamente de México, pues su independencia y sobre todo yo creo que en el comienzos del siglo XX, cuando, bueno, toma el poder lo que va a ser luego el PRI y demás, ellos reescriben su historia como los españoles son los malos, los buenos, México son los aztecas, no los tarastecas ni los pueblos aliados de los españoles, y pues continúa ese proceso, no lo sigue el Partido de la Cuestión, el PAN, pero el PRI sí, lo sigue. Bueno, que detrás de todo esto, bueno, pues está también la cuestión de la leyenda negra, que también coge y demás. Y también otro de los aspectos que también influye, que yo veo que también encontramos algo de esto, en la década de los 60, pues especie de neomarxismo, indigenismo, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica, Teología de Liberación, que hoy en día pues están incluso por diciendo de los ritos indígenas y demás también. No, a lo mejor no en México, pero en otros lugares sí se percibe esto, por lo menos en determinadas élites intelectuales, también por la glorificación de las casas. Y luego, pues incluso modernamente, actualmente, no quizá en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, el wokismo que por ejemplo ha destrozado estatuas en California, sobre todo en las ciudades que les dejaron hacerlo, en estos últimos, porque en otras ciudades no. Es decir, en Texas no les dejaron, pero en California, pues bueno, pues tal como está la situación, además es muy gracioso porque la mayor parte, o significativamente de esta gente, no tienen ni una gota de sangre india, son
vamos a decirlo, blancos, es decir, que están tirando contra sus antepasados. Criollos, por lo menos. Sí, criollos, sí. Bueno, el caso de la actual Por lo presidenta menos. de México, que además es muy gracioso. Su madre es de origen español, y su padre es de origen judío, parece que lituano, pero el padre era comunista y viajante lo estuve mirando, representante de joyería, digo yo. A ver, un representante de joyería comunista, no sé, me parece Bueno, la antítesis de... Porque la joyería... Es un hallazgo, es un hallazgo. Sí, no, lo pone ahí, que vamos, sí, creo que es muy científica tal, pero... Y bueno, pues por eso yo creo A ver, que... más opiniones. Sí. Bueno, pues yo reitero muy agradecido, querido Javier Neira, y muy sorprendido, ¿verdad? Porque yo no soy experto en relaciones exteriores, que es un asunto que me parece realmente muy enjundioso y muy poliédrico, sujeto a muchas contingencias y demás. El compañero acaba de hacer un prólogo interesantísimo de carácter histórico, pero a mí me gustaría descender al prado, ¿no? Como se suele decir, al terreno de juego. Y el terreno de juego dice, bueno, yo más que nada vengo, como decía, en condición de viajero. Yo he ido a América en 47 ocasiones, a 17 países diferentes. A todos. Y 5 veces... A todos, prácticamente. A casi todos, de los 23 que son hispanoamericanos, a casi todos. Y de esos 17 países hispanoamericanos he ido 5 veces a México, que es el que un poco nos convoca aquí con las recientes declaraciones y comportamientos de doña Claudia Sheinbaum, que tiene un apellido no muy azteca, parece ser, ¿no? Origen, no suena. Origen judío-lituano, como decía, sí. como decía el compañero. Entonces, bueno, yo como prólogo a mi tertulia tan amable, de todas cuantas veces he ido a Hispanoamérica, 47, perdón por la autocita, jamás he detectado el más mínimo recelo, rechazo o no digamos odio hacia lo español, hacia España o hacia los españoles. Jamás. Antes al contrario, me ha ocurrido alguna vez que he tenido que ponerle la sordina a alguna persona porque entre la amabilidad con la que siempre tratan al español en Hispanoamérica y también en Norteamérica, entre la amabilidad y el servilismo hay un término medio. Hay veces que el hispanoamericano, sobre todo, con el español, cae en el servilismo. No es una actitud que a mí me guste. Yo cuando veo en Oviedo a una persona foránea, no digamos si es extranjera y me pide tal o cual dirección o tal o cual indicación, procuro ser amable y educado, sí, pero no servilista. Sí. Bueno, yo como punto de partida... Muy bien. Mauricio, te toca. Me gustó. Muy acertado el nombre. ¿Por qué no nos quieren? Porque realmente es totalmente lo contrario. Tenemos muy desacertado, entonces. Muy desacertado. No, para iniciar el debate, es acertado para iniciar el debate. Justamente, sí. Claro. Porque nada más lo que decía aquí el compañero Félix, cualquiera de vosotros que piséis Hispanoamérica, ya de por sí venís de la madre patria. Y tiene un carácter ya importantísimo en todos ellos. Todos somos descendientes de españoles. Es más, nombraste antes, Rafael, el presidente saliente de México, López Obrador, por parte de padre cántabro, por parte de madre asturiano. Entonces, y ahora quiere pedir, exigía pedir disculpas a España por el genocidio, ahora cuando fueron los 500 años de la hispanidad. Entonces, estamos hablando que esta política exterior, si bien esta crisis diplomática que se quiere empezar, es a nivel político, pero los países o los ciudadanos, como nosotros, me escucháis, soy argentino y siempre hemos mirado como referente a España como la madre patria. Lo que ocurre es que hoy se está utilizando un sesgo político muy encauzado para según qué, digamos, intenciones o intereses, desviar el punto hacia otro lado, número uno. Y número dos, antes decías también, digamos, le están pidiendo que a la monarquía que dimita que desde México. Si tampoco desde aquí no se lo defienden, entonces mala cosa,
Si te atacan a ti o a uno de tu casa, de tu familia, seguro que vas a defender con uñas y dientes. Si todavía no es que no lo defiendes, sino lo tiras a los leones, entonces mala cosa. Esta es últimamente lo que se está viendo, digamos, una política de no defender, de no agresión y ahí quedarse, ¿no? En estos últimos tiempos. Bueno, pero objetivamente hay una contradicción entre lo que decís y los hechos. Los hechos hay ese rechazo, por lo menos de las élites, ¿no? De algunas élites políticas. De algunas élites que están al servicio del mal. Están en la creencia de que de esta forma van a poner una cortina, no ya de humo, de hormigón, para esconder las deficiencias de una gestión que es de más de 2 siglos. Es decir, hace más de 2 siglos. Claro, es que son 2 siglos ya. Largos se acuerda? De independencia, y en los cuales las gestiones políticas han sido muy deficitarias, unas mejores y peores, unas mejores que otras, pero no vamos a generalizar, 200 años, 23 países, pero todo parece indicar que salvo Costa Rica y Chile, el resto de los países tienen mucho que andar todavía. Esa cortina de humo se llama solicitar que España pida perdón y de esta forma esconder otros asuntos. Se ha dicho estos días, he recordado muchas veces estos días, has vuelto a recordar, esa animadversión de los mexicanos, de López Obrador y demás, contra España. Pero es que resulta que Estados Unidos les quitó más de la mitad del territorio en el siglo XIX. No se atreven. Ajá. Y ni mu. Más de la mitad del territorio. Los mapas son espectaculares. Sí. El que no los conozca, bueno, sí, se está publicando mucho. El que no conozca los mapas, quedas asustado. En la mitad de Estados Unidos. Paradójicamente, ahora hay una revitalización en México, a partir de unas cosas de Trump y demás, que ciertos hechos ha sido un poco el vengador. Claro, recordando pues cuando ocupaban, y es que llegaron hasta el estado de Washington, por la costa hasta el Pacífico, bueno, llegaron a Canadá, es decir, y por el interior, pues más allá de Las Vegas, y luego iba bajando, bueno, y luego la Luisiana, que ellos ponían que era nuestro, bueno, realmente la Luisiana pertenecía a la Capitanía General de Cuba, pero bueno, sí, que ocupaban España casi 2/3, más de 2/3 del actual Estados Unidos. Claro. Entre la Luisiana y los territorios. No se atreven. Hasta ese punto llega y entonces se inventan un enemigo común, que es Hernán Cortés y Pizarro y compañía. Sí. Bueno, yo creo que estamos en una polifonía de personajes que esconden sus debilidades. ¿Qué decir del mandatario fraudulento venezolano? ¿Qué decir del que desgobierna Nicaragua? ¿O qué decir de los gobernantes bolivianos? ¿Y qué decir de doña Claudia Sheinbaum, creo que puedas pronunciarse aproximadamente así, que se dice, bueno, esta señora es ingeniera por la UNAM, estudió también en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos. No muchos mexicanos, desgraciadamente, pueden asistir a ninguna universidad norteamericana. Ella se dice feminista, ecologista y progresista. Y no fumadora. Y no fumadora probablemente, pero claro, son demasiadas istas. Y lo que no se dice es extremista, que a mí me parece que es lo que está demostrando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que empezamos sobre el giro de por qué no nos quieren, yo creo que es más como decíamos, en las élites políticas que lo que sucede abajo. Cualquiera, lo decías tú, estuve allí, mi hijo también, mi familia, y allí siempre hay un carácter afectivo y sobre todo nada más lejos que ese criterio de invasor o colonizador de los españoles que han ido a invadir, a robarse el oro. No. En eso creo que hay y sobre todo una admiración, ¿no?, en la sociedad. Esto está ocurriendo porque interesa, lo que decíamos, interesa intereses políticos, económicos, lo que fuera, para digamos, desviar el punto de mira. Y sin embargo, se está produciendo un fenómeno contrario, que es la entrada de intereses mexicanos, por ejemplo, en Asturias, en España, claro, en Asturias. En los Sporting, en Oviedo, Duro Felguera, no sé qué. Aquí yo conozco un arquitecto mexicano que vino a vivir aquí con su familia y está trabajando desde Asturias. O sea que
Y no digamos los venezolanos, que eso ya es otra cuestión más de exilio, ¿no? Hay Pero está lleno de venezolanos en Madrid, no hay otra cosa. El barrio Salamanca es el barrio Venezuela. Hay un periodo previo también se dio, no en ese sentido, además, pero de capitales, que es a comienzos del siglo XX, por decir que cuando la pérdida de Cuba llegaron capitales, pero también llegaron capitales fuera de la guerra y demás que invirtieron aquí. Bueno, el Banco Hispanoamericano entero. Sí, vinieron así. capitales, lo que pasa es que ahora ya vienen capitales, señores, y Argentina, la relación de Argentina con España es absoluta. Sí. ¿Cuántos argentinos hay en España? Pues, no lo sé la cifra, pero... Muchos miles. Muchos Sí. miles. Sí. Creo que había... Y estáis en casa. Censados, no sé si había 800.000, me parece. Censados. Calcula. Sí. Y estáis en casa. Sí. Bueno, y habría que medir desde cuándo, porque hay una primera migración que es menos conocida de la década de los años 60. Sí. Antes de tal, la primera es de la década de los 60, que Claro, no solo claro, hablas, claro. es decir, que primeros que vuelven y demás, y bueno, no solo vuelven, sino gente de ascendencia española y italiana que viene a España. Es decir, que una ola migratoria Sí, bastante sí. importante. Aquella fue de un movimiento político, más que nada. ¿Y no creéis que explicar que no nos quieren o explicarlo como que es una disculpa de las élites, no hay algo más profundo? Hombre, evidentemente yo creo que hay intereses, vamos a ver, siempre los hubo, es decir, hay antiguamente intereses. había intereses de tipo de romper con España para ir a Francia, a Gran Bretaña, que era un poco su modelo, y hoy en día a mí me da la impresión, aparte de los líos que tenga el Partido Revolucionario Institucional, que siempre los ha tenido, de interés... Que ya no está en el gobierno. No, sí, está desde el PRI, ¿no? No. Esta es de López Obrador. Pero López Obrador no era del PRI. Perteneció al PRI. De la Mora. López Obrador perteneció al PRI. Es decir, que es un modelo yo creo que sigue teniendo el esquema, pero yo creo que sí, de esa especie de neoindigenismo, wokismo, liberalismo, porque también el liberalismo estilo Berkeley y demás, bueno, que va desde Canadá a Estados Unidos al sur también. Lo que pasa es que, bueno, pues en Canadá y Estados Unidos se vio antes. Lo mismo vale para las cuestiones de las confesiones religiosas. Cómo están penetrando en toda América los evangelistas, por ejemplo. Pero eso ya viene antes. Y además, no sé yo creo que hasta qué punto, porque más bien los evangélicos tienen que ser más conservadores, por lo menos en Brasil. No es izquierda derecha. Sí, Es el cliché cultural lo que entra, claro. Sí, claro. pero bueno, no creo yo tampoco, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, a ver, teoría En Brasil la mitad... Sí, pero eso no eso es casualidad, no es que de pronto hayan visto la fe. No, eso está programado y con mucho dinero y con muchos intereses sí, por medio. pero también, a ver, yo también he hecho mucha culpa también a la Iglesia Católica de allí. Se dedican a hacer el tonto, es decir, por múltiples cosas, que si quieres hablamos, pero porque, vamos, a mí los conceptos marxistas de parte de la gente, pues no, hay gente que no lo soporta. Y de hecho, por ejemplo, no son los evangelistas, por ejemplo, por lo que he visto, los más antiespañoles, ¿no? No digo que. No, pero en el sentido. Al revés, que incluso vamos a ver, es decir, que son un tipo de intereses que yo creo que van de norte a sur, pero son intereses políticos, pero no es que hagan el juego a Estados Unidos, no, hay una parte de Estados Unidos que le puede pagar y otra que es completamente opuesta. Es decir, vamos a ver ahora las elecciones en Estados Unidos. No, al contrario. Yo cuando recibí esta amable invitación, pues traté de sondear la actualidad primero, le escribí el mismo texto a 3 personas muy cercanas a mí y muy queridas. Un tapiego residente en México desde hace 40 años, con hijos y con nietos. Un querido amigo mexicano que tengo desde 1979, también licenciado universitario, una persona pues preparada para entendernos. Y, en tercer lugar, el mismo texto le envié a una querida prima lejana que me apareció recientemente gracias al milagro del Facebook, ¿verdad? Bien, que vive en México también. Que vive en la ciudad de Puebla, en México también. El mismo texto, el mismo. Querida prima, querido Víctor Anaya, querido Juan Carlos Cubillo Tapiego. El mismo texto. La respuesta es una clonación. Es una clonación. Aquí, querido amigo, nos interesan los problemas terrenales, la educación, la sanidad, la inseguridad versus seguridad. Nos interesa las comunicaciones, nos interesa las tortillas y el maíz que no falten a diario. Nos interesa que el estado de Juárez deje de ser una masacre diaria
de mujeres, es decir, Sigue- que deje sigue de ser todavía, sigue el todavía. feminicidio de Juárez dura más de 40 Sí, años. que se ha tapado de repente. Sobre unos Veremos años, a ver si la señora presidenta tan feminista, ojalá Dios lo quiera, es capaz de mitigar ese problema. Pues esto es lo que me trasladan estas tres personas desde su condición de ciudadanos de a pie. Esto es lo que interesa. Los 500 años y el encuentro de Hernán Cortés y de Pizarro, etcétera, es una historia de hace 500 años. Les interesa lo que pueda acontecer de aquí a otros muchos años. Sí, sí. El presente, sobre todo. El presente y el futuro. Para Claro. los hijos, la familia. Puede ser también una estrategia también política, bomba de humo para tapar, estamos hablando cantidad de problemáticas, lo que decíamos, normales, naturales. Hablaste tú del estado de bienestar, la educación, la seguridad, hablaste... Todo esto hay una carencia fundamental en los países de Hispanoamérica y lo sabes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos atacar desde esta forma? De algo que, sabes, que ocurrió hace años y por lo menos desviamos la atención, ¿no? de estos temas que son, lo dijiste antes la palabra, terrenales, ¿no? Terrenales. Entonces, cuando tú quieres, y hay un estado de alianza importante, ¿sabes? Y lo voy a volver a decir porque me gusta mucho esto, que también se impone en las élites políticas o económicas, también con un diferenciado sesgo político que va, ¿sabes? Que va minando, va calando, como horadando la gota en la piedra. Creo que por ahí es lo que se está intentando llevar, digamos, a los pueblos. Y eso ¿cómo lo llamamos? ¿Capitalismo liberal? Sí, o si Lo queremos, llamamos liberal marxismo, liberal wokismo. Sí, es una mezcla de No, yo no creo que sea Como mezcla, decimos- yo creo que- capitalismo sí, pero con forma medio marxista. Digamos que el fondo es un capitalismo puro, pero lo que es el envoltorio es una mezcla de indigenismo, marxismo, nacionalismo. Es decir, Es como de- indigenismo, sí. pero antinacionalista también. El indigenismo al final acaba como Cataluña. pidiendo También, ¿no? La También. independencia, los pueblos indígenas También, acabarán sí. pidiendo la independencia. Sí, pero ellos pretenden a lo mejor jugar esa carta porque claro, al español no le puedes atacar incluso por cómo está México, porque puedes decir, en México, ya más que ha salido ahora, estaba mejor en 1808 que 2 siglos después, estaba muy por encima de Estados Unidos, y eso que México pues, tenía de todo. No, y, hoy está por en encima de día, Europa. y hoy en día, pues cómo está, porque ya no es solo cuestión, es decir, que hay estados que sí, que si no está el ejército en la capital, cae en manos del narco. Sí, sí. Es decir, la policía... Vamos a poner una etiqueta. ¿Eso Sí. es la globalización? No, Como decimos en Tapia, querido Javier, chama y X. Chama y X quiere decir, No, llámale, no vale. llámale No como vale, quieras. no vale. No, a ver, Sí, porque la mixtura es de tal calibre, como acaba de señalar el compañero, que ¿cómo le llamas? ¿Neoliberalismo, neomarxismo, neoindigenismo? Sí. Mira, que lo diga doña Claudia Sheinbaum, que lo No, diga. el lituano, que lo diga el lituano. Que lo diga ella, si quiere, Sí, sí. pero que gestione y que saque los problemas diarios adelante. Y quien dice doña Claudia, pues dice al señor Maduro, si es que va a continuar, que ojalá las leyes lo pongan en su sitio, o dice al presidente ecuatoriano, o al boliviano, o al nicaragüense, señor Ortega, que gestionen, que les llamen como quieran, a su ideología, pero que gestionen en favor de su pueblo, que esa es su obligación. Pero lo de encontrar un enemigo común siempre es un chollo. sí. Es una debilidad, ¿Bien? No. es una Y debilidad. más cuando no se defiende. A ver, Bueno. ya insististe en eso. A ver. Sí, sí, sí. A ver, Ah, sí. aquí he ido yo creo que dos cosas. Es decir, en los años 80, que yo me acuerdo cuando fue el aniversario fue el cuarto centenario y demás, o cuarto no, quinto, el quinto centenario, a ver, se seguía un discurso que era de vergüenza ajena, que era pues dar la razón a de las casas, el neoindigenismo, tal indigenismo, los indios eran muy buenos, tal. Esto empieza a cambiar con una serie de historiadores pues, que revisan las cosas, como Mel Gibson en Apocalipto, que levantó verdaderas ampollas, y luego ya Elvira Rocabarea, bueno, y algunos más. Entonces, claro, no pueden jugar a eso porque, claro, a la mínima idea con qué indigenismo le sacas lo de los sacrificios humanos, que en México eran masivos en el caso de los aztecas, eso está documentado, y claro, eso molesta mucho y es complicado
defenderlo por ahí, tiene que defenderlo un poco por más ambiguo y demás, sí, es decir, los abusos, pero no bajando a la suela tierra, porque claro, si van a tierra, y, oiga, y los sacrificios humanos, porque además son las fuentes principales, son obispos y tal, pero que lo decían sus propios feligreses, es decir, que habían visto pues de todo en las fuentes, por ejemplo, de Mel Gibson, de qué obispo era, que eso yo no lo había estudiado, porque eso no se estudiaba, porque también el sesgo ideológico que tuvimos que aguantar en las universidades aquí fue bastante. De todos modos, estos neopatriotismos españoles, digo neo porque que aparecen de cuando en vez ya, por ejemplo, el famoso cuarto centenario, que es cuando cala la idea de hispanidad, el nombre, la idea de la raza, que después se quitó y tal, fue muy potente. Y sin embargo, después viene un túnel, desaparece. Después llega al quinto centenario, mal tal, pero ahora sí, ahora estamos en una época y está lleno de libros en las librerías con todas estas historias. Pero yo no sé por qué, me da la sensación de que en España calan poco y en América calan nada. A ver, es que yo creo que también hay, y eso lo veo yo como historiador, hay mucho profesional, y eso mucho profesional de la enseñanza. Ahora es cierto que gracias a Internet ya se les ha acabado bastante el chollo, porque antes lo que te decía la universidad, o tú encontrabas en los libros, en los documentos, o nada de nada. Hoy en día Internet, es que hay mucha mentira. Uy, en los libros no sabes las mentiras que hay. Es decir, es cierto que Internet ha tumbado eso, pero hay mucho profesional en las universidades y en los medios de comunicación que están muy ligados a los establishment. Y entonces, porque si aquí hubiera una prensa que se le pusiera firme y no, sí, tal, pero al día siguiente me olvido, pues a lo mejor pues los propios políticos dirán, mira, por ejemplo, en Argentina eso es mucho más patriotas que aquí durante ha sido mucho tiempo, porque la prensa, los políticos no les interesa por mil y una cuestión, solo les interesa cuando en determinados momentos. Entonces, claro, mientras no eso se consienta, mientras tú sigas pagando a la prensa, porque eso hay que decirlo, pues está subvencionada en muchos casos. Esta televisión no. No, esta televisión no, pero ya sabemos a lo que a qué tipo de prensa nos referimos. ¿Sabemos a qué tipo de prensa nos referimos? Pues entonces, pues sí, se sigue vendiendo un discurso más suavizado, más tamizado, pero no ha variado mucho por eso. Vamos, disculpadme. Sí. A ver, no, estoy de acuerdo contigo, Rafael. Todo esto que estás comentando, cuando dices en Argentina somos más patriotas, tenemos una idea del Estado, una idea del país que, te digo, es más poderosa que cualquiera que te venga a invadir y lo defendemos con el cuchillo entre los dientes, cosa que aquí no. Aquí parece que ser patriota está mal visto o querer España está mal visto. Allí no. Si se meten con nosotros, pero es matar o morir. Y esto es así. Creo que se ve y sobre el orgullo que cada uno tenemos de nuestro país, ¿no? Independientemente que ahora está mal, bueno, que estuvo, digamos, en una situación compleja, económica, política, pero así todo es tu país, es tu corazón y creo que tenemos que defender aquello que, digamos, es nuestra madre, ¿no? Pero sobre todo es importante el sentido de patriota que tenemos, de patriotismo, que es el amor por tu país. Y yo aquí eso lo echo de menos, ¿eh? A pesar de que tengo la doble nacionalidad, ¿eh? La excepción es España, ¿eh? La excepción es España. Lo normal es que la gente sea patriota. Claro. Pero en el caso de España es una cosa rarísima. No, a ver, yo sobre todo la izquierda, y ahí estamos entrando en terrenos. Pero no, la izquierda tiene una distancia respecto a la nación, pero yo creo absoluta. Yo creo que viene de más atrás. Es decir, y eso lo veo bien Roca. No, la izquierda viene de muy atrás. No, pero me refiero, eso de que de repente en el siglo XVIII empiezan a echar basura sobre la dinastía anterior y sobre lo ocurrido a sus abuelos, abuelos, es decir... Son los franceses. No, pero los franceses, pero ya Feijóo, yo creo que es de los primeros y tal, Vamos a hacer una pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos. Sigue Rafael con Feijóo. Hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta de la pausa de hidratación como en el fútbol. Y tenía la palabra Rafael Sepao hablando de Feijóo, precisamente. Sí, de Benito Feijóo, que yo lo considero un pensador que creo, él y otros hicieron bastante daño a España, porque tú no puedes basar una idea de supuesta modernidad basándote en echar basura sobre los 2 siglos anteriores, que luego se extendió, porque, a ver, no sé, los editores liberales no echaban basura sobre la Edad Media, pero es que luego se echó.
Es decir, en los años 70 y 80 los musulmanes eran muy buenos, los cristianos muy malos. Entonces, es muy complicado una cosa de defensa a la patria cuando tú estás determinados periodos largos de la historia glorificando y otros demonizándolos y que esa gente, como Feijóo y otros muchos, sean elevados a una categoría intelectual y de sapiencia que, hombre, pues no. Pero el caso de Feijóo se explica muy bien. Es solidario de la corona borbónica, que vienen aquí a dar un corte absoluto y a partir de ellos el mundo empieza con ellos, año cero, con Felipe V. Pero hoy día no estamos en esas coordenadas. No, pero el problema es que como aquí el siglo XVIII es un siglo mágico. Bueno, es un ya, siglo mágico. Sí. No estamos en esas coordenadas. No, pero eso. Sí, efectivamente, pero aquí luego influyen cosas, pues tras un periodo más nacionalista se pasa un periodo muy internacionalista o muy antinacionalista y es lo que pasa, que no... Y luego yo veo que mucha gente va a lo suyo también. Se preocupa solo de... Bueno, pero eso pasa en todos los sitios. Todos los sitios, no, pero en el sentido de lo particular suyo, no lo general. A ver, Félix, querías decir. El compañero antes, Mauricio, de forma muy interesante introdujo el término patria. El término patria, el concepto patria, el sentimiento patria está omnipresente en cualquier ciudadano hispanoamericano, desde Nuevo México hasta la Tierra del Fuego, en todos. Yo tuve la oportunidad de comprobarlo. A mí me gusta mucho el término patria, mucho, pero me gusta todavía más el que introdujo Carlos Fuentes, el gran pensador mexicano que hablaba de la matria, Bien, como quiera que fuere, la matria o la patria está absolutamente omnipresente en cualquier ciudadano hispanoamericano de bien. Tanto así, incluso, que conceptos o situaciones que aquí se nos resultarían, qué pena, un poco chocantes, como el escudo, el himno y la bandera, están regularizados en México por ley, y no se puede atentar contra el escudo, el himno o la bandera. Bueno, no se puede también atentar. están regulados por ley. Sí, Pero aquí se puede atentar contra, contra todo, contra el rey también. ¿A qué manga Y ancha? entonces resulta que curioso, porque resulta que el himno mexicano, la música del himno mexicano, está compuesta por un español de Gerona, Jaime Nuno Roca. Fue el compositor musical del himno mexicano. La letra es de un potosino, de un ciudadano mexicano de San Luis de Potosí. Bueno, pues Jaime Nuno y Roca fue el ganador de un concurso muy complejo que dio lugar a que su música fuera la del himno actual mexicano. Espero que doña Claudia Sheinbaum no lo cambie por un himno diferente. Que es un traidor. Eso espero, y deseo. Yo insisto en las contradicciones que veo, porque el patriotismo tampoco es exclusivo de las naciones americanas. El patriotismo es un sentimiento normal. En Francia, pues, anda, que no son patriotas los franceses. Los ingleses, no digamos. Sí. Quizá lo más parecido a los españoles sería Alemania por la cuestión de tras la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que también en Alemania el patriotismo es decir, lo tienen un poco como, sí, para las cosas de fútbol sí, pero para otras cosas no. El complejo de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, bueno, tiene es un poco... fenómeno muy especial, claro. Pero quiero decirte que el patriotismo es un sentimiento generalizado, menos en España. No se sabe por qué. Yo tampoco sé por qué. Lo que resulta es realmente indignante. Indignante que el concepto de patria le chirríe en la boca a muchos políticos españoles. Y luego el complejo también, el complejo de inferioridad hay también, 50 millones de españoles, ¿verdad? 54 son. Sí, 48. Y hay más o menos. unos 500 millones de hispanos. Sí. Bueno, el tema es que para los hispanoparlantes, España es la madre patria. Esta es mi patria. Esta, ¿entiendes? Pero no al revés. No para un español, no es esta, y Hispanoamérica menos. Pero para nosotros, el sentimiento es brutal. Entonces, ya mi patria, yo mato por ella. Y esto es mi madre patria. Entonces, imagínate cómo extrapolamos lo que es las sensaciones y sentimientos. Porque todos venimos de los españoles. Todos somos hijos de españoles, la gran mayoría. Y si no, tenemos algún rasgo en los... El español común, normal, en América se siente en casa. Exacto. Porque es una cosa objetiva, no una cosa de sentimiento, es una cosa práctica.
el idioma, las costumbres, la manera de ser. Sí. O sea, que eso también es... Os hago una pregunta. Si hubiera un problema importante, hablamos que hay que emigrar, Sí. Ahora estamos recibiendo olas migratorias digamos, de Marruecos y tal. ¿Tú te irías a Marruecos o te irías a Argentina o irías a Perú o a Hispanoamérica? No hay duda. El tema es que cuando necesitemos realmente y tengamos que marchar, o si hay que marchar, vamos a elegir o vamos a ir allí, ¿entiendes? Como muchos han venido aquí y ahora muchos españoles que aquí no encuentran su lugar profesional están yendo para allí, están otra vez regresando. Claro. Y Argentina es un nicho que se está recibiendo muchos españoles, muchos de aquí de Asturias están yendo para allá, de España. Pero por eso te digo, fijaros el carácter que tiene de ambigüedad, y porque somos familia, ¿entiendes? Entonces, si hubiera algún problema, hablo de una guerra, hablo de algo, cuidado que el primer lugar va a ser allí. Sí, más entonces, que a Francia o a Alemania. no tenemos, eso no es un tema baladí, porque estoy hablando de... Sí, no, cosas pueden sin pasar. duda. Francia siempre seríamos unos parias. Porque el francés siempre te mira por encima del hombro. Eso no... De hecho, Hispanoamérica ha sido ya la segunda casa de España a partir del exilio de la Guerra Civil Española. Y que duda antes, cabe. en el 19. Y antes también. ¿Quién no tiene, quién asturiano no tenemos un pariente en Todo, Cuba, Argentina todo. o en México? Pues todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todo lo tenemos. Todos tenemos algún ancestro que pasó por allí, Pero cercano, ¿eh? Yo tengo una abuela nacida en Cuba. en Cuba. Cerca. No es que Bueno, hay que ir tengo lejos, ¿no? Una abuela en que Chile, es, pero- la traté y la conocí muchos años. Ya. Es Yo en Rosario, cercano. Argentina, también tengo parientes lejanos. Así, Sí, claro que sí. Sí, todos los todos asturianos tenemos. tenemos un hilván con Hispanoamérica. Todos. Sí, y aparte la colectividad española, asturiana y gallega es muy poderosa allí, muy, muy potente. Los centros asturianos allí, uno en cada provincia, hay 26 provincias, y es más, siempre cuento, cuando hay un cambio de gobierno, uno de las reuniones importantes son cuando el presidente entrante se reúne con militares, políticos, la Federación de Empresas, como si fuera la FADE, pero muy importante el tema de asturianos y gallegos. Muy importante, que son los que dominan la hostelería, la hotelería. La ferretería. Exactamente. Entonces, importantísima esa reunión, por todo lo que, digamos, el canal económico y laboral que ellos desarrollan. Claro. Y llega López Obrador y dice que España debe pedir perdón. Y Y después, llega el rey y no lo pide. Y llega esa señora y dice, pues no te invito a mi mi banquete. Entonces, el único invitado fue... ¿cómo se llama el presidente? Podemos y Sánchez. Sumar fueron No se puede, invitados. sí, eso es a la contra, claro. La extrema izquierda española fue invitada, sí. Sí. A mí se me acaba de ir el santo al cielo porque a colación de lo que decía yo a colación de la presencia, de la omnipresencia española en Hispanoamérica, son muy queridos los españoles presentes en Hispanoamérica, sobre todo, bueno, por razones obvias, los empresarios. Hoy mismo mi querida prima Lidia Casariego me lo recordaba. Los empresarios españoles en este país son muy queridos porque dan y generan mucho trabajo, mucha riqueza. Por lo tanto, no hay que pedir perdón, hay que estar en comunión permanente. No hay que pedir perdón, no hay que pedir perdón de nada. Es que nosotros tendríamos que pedirle que nos pidiera perdón. Los árabes, Meloni, porque nos invadieron los romanos, ¿no? Los romanos Sí, también. Sí, ocurre. Porque de pedir perdón a pedir indemnizaciones hay un paso. Sí. Bueno, No, es lo que pasa ahora, claro. empieza a pasar ahora en Gran Bretaña, que ahí sí que tienen un problema tal que andan con lo del esclavismo, que si damos indemnizaciones, que Claro, si hay un paso, vamos, y enseguida además, pero unas cosas que pedirse perdón, lo reconoces, bueno, pues ahora pagas. pagas. Claro. Sí. Bueno, y hablando con lo que decías, los empresarios españoles, hubo un charter que fue hace unos años con varios empresarios asturianos, y también creo que lo organizaba medio la presidencia del Principado y la Caja de Ahorros. Bueno, fueron a hacer intercambio, a hacer un feedback con Argentina. Y una de esas me contaba, era Eugenio Preto, el presidente del Real Oviedo.
Y entonces lo llevan a Eugenio Preto a ver un entrenamiento del Boca Juniors. Era casi verano, bueno, hacía 40 grados, y dice, los veía correr con unas mechas así, con o sea, medio cara de indios, ¿no? Con unas melenas hasta la cintura, con el torso descubierto, o sea que no se sabía quién era, bueno. Y dice, bueno, me gusta aquel, bueno, preguntó los nombres, bueno, al final, con los nombres que fue, se quedó. Al año siguiente, Argentina campeón del mundo de fútbol. Y los que él había más o menos los tenía mirados, ¿no? Y habían participado en la selección y habían sido campeones, ¿no? Así que imagínate que te puede llevar ese acercamiento que tenemos ya de por sí el idioma y la cultura, ya que hablamos lo mismo y tenemos lo mismo sobre todo porque hemos heredado de los nuestros lo que hoy somos. Yo soy de familia de Mallorca, de Artà, ¿sabes? Por parte de madre y por parte de padre ruso, por eso digamos, esta cara caucásica. Pero es importante el sesgo y las razas, ya que allí, en Argentina, la mezcla ha sido brutal, tanto de españoles como muchos italianos, ¿no? La ola inmigratoria. Y para recordar, en la primera ola migratoria, todo aquel que llegaba a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, tenía un mes gratis. Era el hotel de los inmigrantes. Un mes hasta que consiguiera trabajo, hasta que le hicieran la parte legal, los papeles, y luego, bueno, a trabajar. Y eso convengamos que España ha sido fundamental en el desarrollo de estos países. Sí, pero insisto en la contradicción. Sí, ¿verdad? Recientemente... No nos quieren. Claro, no los quiere. No nos quieren, dice Javier. Yo creo que solo unos pocos. En mi sondeo que os expliqué antes de 3 personas... ¿Qué dice Ortega? Daniel Ortega. Lo mismo o peor. Bueno, Daniel Ortega va a comulgar todos los días. Ortega. Yo visité Nicaragua varias veces. Y se dedica a echar a los obispos. Es un dolor. Nicaragua es un verdadero dolor. Y lo de su sobrina, ¿no? No ha levantado cabeza desde nunca, pero es que Nicaragua está como el día siguiente del terremoto de 1972. Está igual. Es un dolor Nicaragua. Es un dolor Nicaragua. Y yo iba a comentar que hace muy poquitos días se reunieron en España los directores de 14 academias de la historia de Hispanoamérica. 14. Bueno, la conclusión es la misma clonación que yo conté antes de mis 3 personas amigas y familiares. Es un dislate el tratar de distraer la atención con la conquista de España respecto de la situación actual de estos países. Ellos se referían a los 14 que representaban. Bueno, ¿y qué se podría hacer? A ver, vamos a pensar en positivo. ¿Qué se podría hacer? Aparte de las explicaciones, las soluciones pedagógicas, que es como todo. Convencer, tal, bueno, pero no convences, ¿qué haces? ¿No afuegas? No. Entonces... a tu pregunta, otra pregunta, porque ya que empezamos... mira, un ejemplo. Quiero, porque me toca de cerca, ¿escuchasteis a Milei hablar o decir sobre el indigenismo o que España eran invasores o colonizadores? Entonces, quiero decir, por más que él no creo que intente utilizar esto como bola de humo para apartar ningún tipo. Él va de frente, como dice el Papa Francisco, pasado pisado, presente de frente. Y entonces va a ir, ¿sabes?, contra viento y marea con sus ideas. Pero fíjate que en ningún momento ha utilizado esto del indigenismo o España es mala o no nos quiere. Pero fíjate que Milei estuvo en España 2 veces, yo creo ya, y no lo recibió el presidente del gobierno. No, lo recibió Bascal. Lo recibió Ayuso en Madrid, que le condecoró. Sí. O sea, el gobierno español al presidente de Argentina. Claro, es que... Si hay media docena de países importantes para España, uno de ellos es Argentina. Es una lista, uno de ellos es Argentina. Sí, pero bueno, y no lo recibe. Viene hasta Madrid, que no está al lado precisamente de Buenos Aires, viene hasta aquí y no lo recibe. Pero bueno, también hay que ver quién es el presidente. El nivel que tenemos aquí, claro. Hay que decirlo.
hay muchos proyectos y mucha situación, digamos, de empresariales y bursátiles con Argentina, ya que venían. Yo creo que es un error, digamos, empezar a generar una crisis de Estado, una crisis diplomática, política aquí, ya que eso también se resiente mucho en las empresas. Estamos hablando de grandes empresas españolas que están allí y argentinas aquí, que hay un intercambio muy importante de petroleras, de aviación, Repsol YPF, Iberia Aerolíneas, y empezamos ya, exactamente, Telefónica, y no digo ya nada, bancos, ya no os voy a decir porque veis un banco bueno, Santander, los más importantes. Con pingües beneficios. Entonces, relaciones que se van enconando, deteriorando, no es bueno. Si es difícil analizar España, es más difícil analizar Argentina todavía. Si lo de España no lo entiende nadie, lo de Argentina ya sí que no lo entiende nadie. Es decir, un país rico, que fue lo más hace poco. Gente lista, pero los argentinos es verdad, y los que conozco son todos muy listos. O futbolistas. O futbolistas muy listos. Claro, y que vale, y que sirve, y tal. Y el país está siempre tropezando con la misma piedra, ¿no? Ahora es Milei, a ver lo que dura. Pero lo echarán abajo, montarán un lío brutal y se acabará Milei y volveremos otra vez al neoperonismo, posperonismo. Bueno, vamos a ver, vamos a darle un margen de confianza. Es todavía más enigma que España. ¿Da España un enigma histórico? Sí. Y sería don Claudio. Sí. Bueno, pero Argentina es un super enigma histórico. Bueno, pero insistía en las soluciones. ¿Qué soluciones veis a esta desafección de las élites? Vamos a dejarlo así. A ver, yo en el caso español, pues mira, empezar a dejar de... ¿Cómo se cambia el discurso? Pues como el discurso ha sido inducido con dinero, pues liberalización. ¿Que os guste liberalización? Pues mira, no subvencionar a toda esta gente y que cada negocio pues siga que sean sus gentes privadas las que consuman. Pero ¿cómo consigues que México cambie? No, México me refiero a España. De México. No, estamos hablando de las relaciones de España con Hispanoamérica. ¿Cómo se puede mejorar? A ver, pues una campaña a lo mejor pues, de cosas de cine, porque el cine entra bien, por lo menos entra bien, de reportajes, es una forma de, bueno, pues decir, de empezar a recordar todo lo que hizo España. El movimiento histórico tiene una potencia enorme, ¿no? Eso es la espuma de los acontecimientos. Yo creo que en este campo, más que nunca, la diplomacia tiene que demostrar su existencia, el motivo de su existencia. Es decir, los diplomáticos están para algo, no solo para residir en grandes embajadas y tener un séquito a su cargo, etcétera, etcétera. La diplomacia, en este sentido, yo creo que tiene que ser mucho más eficaz. Que duda cabe que dirigida por un gobierno que crea en su propio país. El nuestro no sé hasta qué punto lo hace, y a partir de ahí, evidentemente, tratar de dirigir sus relaciones diplomáticas pues con rigor y con certeza y con la historia encima de la mesa. Yo no veo otra solución. Hombre, podemos intercambiar futbolistas y todo eso, pero eso también está bien, pero no lo resuelve del todo eso. Vamos a ver. El último fichaje de Oviedo. Pero ahí estamos. ¿Cómo se llama? El Toro, ¿no? El Toro Viñas. Uruguayo, ¿no? Uruguayo. El Oviedo empezó un poco como el problema, el enigma argentino también el Oviedo. El Oviedo lleva unos años que no sabe si asciende, parece que tal, luego que no subimos de milagro. Este año eso es toca. otro tema. Este año Calla por toca Dios, seguro. calla por Dios. A ver. Esta no es la tertulia del fútbol. No, pero bueno. El Oviedo está en un momento espléndido, por Dios. Sí. Las soluciones. Sí, este no es un problema, esto es un problema de una pirámide invertida. Es decir, si la pirámide, digamos, la pica, la sociedad es la base, la sociedad, y la pica es la parte política, la parte, digamos, como decíamos, las élites. Yo creo que ahora abajo no es el problema está arriba. Entonces, una de las soluciones que estás pidiendo a lo mejor es empezar a cambiar el discurso arriba, pero yo lo veo muy, muy difícil. Ya te lo dije 2 veces antes, ¿no? Que era, si están atacando a nuestro rey
y nadie sale a defenderlo. Entonces, imagínate, si a los tuyos no defiendes, entonces todavía van a entrar a casa y van a desvalijar todo. Creo que llevamos unos años con una política exterior bastante, sobre todo, bastante indeseable, ya que está retirando, hay conflictos, retiró embajador de Argentina, el de aquí lo hizo, también lo echaron, después con otras embajadas también, con otros. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo la política exterior en todos los sitios donde España estuvo, está y estará. No solo por la sociedad, sino también por los intereses, digamos, geopolíticos, económicos, empresariales que hay. Entonces, importantísimo cuidar el discurso arriba, el discurso político, técnico, si me permitís, o político diplomático, para que no suceda esto, este deterioro de la, digamos... Yo creo que es una cuestión, de acuerdo que es diplomática y de acuerdo que es política, pero yo creo que es fundamentalmente ideológica. Y a mí me da mucho miedo el indigenismo, porque ese sí que socava por la base a esa pirámide. Esa pirámide que, como la dibujas, arriba hay una élite, pero la base está segura porque nos quieren mucho, pero esa base está socavada por el indigenismo. El indigenismo orada. Yo, perdón otra vez por la autocita. Los tuyos no son indigenistas. ¿Perdón? Tus amigos no son indigenistas. No, ninguno de los tres que nombré antes son indigenistas. Sin embargo, yo tuve mucha curiosidad por viajar al estado de Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, y además lo hice en plena revuelta zapatista. Incluso asistí, puedo decirlo, a asambleas zapatistas. Bueno, es un tema que está pendiente todavía, es un tema, el indigenismo, que está pendiente en su conservación más puramente histórica. Es decir, el indigenismo no tiene por qué superponerse a ningún otro ismo. Lo que tiene es que respetarse y conservarse y respetar, insisto, su historia. Pero es que en muchos aspectos está respetada. Es decir, por ejemplo, yo que soy un seguidor acérrimo de la música, pues, y un admirador del barroco musical español, pues podemos observar incluso que en el barroco musical, hispanoamericano, el barroco musical hispanoamericano mantiene reminiscencias indígenas, mantiene reminiscencias folclóricas y las respeta, de tal manera que mucha música barroca hispanoamericana está escrita respetando tradiciones indígenas, tradiciones folclóricas, e incluso se interpreta con alguno de esos instrumentos, sobre todo instrumentos de viento. Entonces, bueno, no hay que luchar contra el indigenismo, hay que ponerlo en su lugar. En buena parte del barroco musical está más en América que en España, porque en España se perdió en el incendio del Alcázar. Es riquísimo el barroco musical. Entonces, muchas obras se conocen por copias que estaban en América, seguramente a lo mejor un poco contaminadas por el indigenismo, en el sentido positivo, contaminadas, quiero decir, enriquecidas. Enriquecidas. Sí. Hablamos de un enriquecimiento mutuo, ¿cierto? Musical. A ver, yo creo que el indigenismo no es la primera vez que se juega esa carta, pero yo creo que en México me da la impresión, a lo mejor me equivoco, que el indigenismo, esto no creo que convenza mucho al indigenismo, porque yo creo que los indígenas, bueno, de indios, que tienen ya también sangre española, yo creo que han visto ya mucho, mucho de esto. Pero si lo que dice señora es puro indigenismo. Sí, un indigenismo, pero que le hagan caso a los indígenas es otra cosa. No. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir Chiapas, que está ahí, el problema, diríamos, igual que hace 500 años, de la filosofía indigenista. Que es, hay que decir, España fue mala, España nos invadió, España nos explotó, etcétera, etcétera, que eso no tiene nada que ver con Chiapas. Chiapas en tal caso sería el estado de DF que explota Chiapas. Claro. Incluso se mantiene en la actualidad, y es otro apunte rico, es otro punto que enriquece. Se mantienen manifestaciones sincretistas, del sincretismo religioso, se mantienen. Yo lo he disfrutado en ciudades de Guatemala, por ejemplo, en Chichicastenango, vi manifestaciones sincretistas que realmente te producían escalofrío y sentías pues un caudal de cultura que efectivamente se mantiene todavía y se respeta.
pues bienvenido el sincretismo, Ahora, eso por supuesto. mejor Pero dicho, bien hallado. No me porque refiero a es- eso, me refiero a la construcción ideológica desde las élites diciendo que España es mala porque España invadió, mató, robó, etcétera, y tiene que devolveros el oro. Eso no tiene nada que ver. Es otra historia. Hay que ver quién está detrás de los movimientos indigenistas, porque hay la asociación fundamental más grande del movimiento indigenista, la sede está en Londres, y con unos digamos, unos beneficios y unos intereses económicos muy poderosos ingleses, franceses y los Países Bajos, ¿no? Entonces, claro, cuando a lo mejor puede ser esto una herramienta indirecta para hacer daño a los intereses o para hacer daño a lo que es todo, digamos, la fase hispano-española, ¿no? Sí. Entonces, eso, Rafa, seguro que... A ver, eso ya se intentó en el 19, pero no se jugó la carta indigenista, sino la carta europeísta, lo de franceses, que había que, bueno, el modelo francés, el modelo inglés. Bueno, la independencia entera, es que Sí, sí. hay que empezar por ahí. La independencia Sí. entera es una maniobra Sí. del Imperio Británico y francés. Sí, pero quiero decir, pero bueno, sí, ¿Cómo que pero? No, que sí, pero quiero decir que eso, pero que me refiero que pasó, que esto yo creo que a mí me da la impresión de que pasará porque para él necesitas una gran cantidad de millones de dinero y eso, ¿hasta qué punto Ya no. aguantarán? Es decir, eso no aguanta, puede aguantar una serie de años, pero llega un momento que dices, mira, es que no consigo... No había para mantener tanto, Sí. tanto imperio. Por Bueno, cierto, estamos- sí. querido presentador, aparece en la pantalla en No tengo numerosas ojos aquí ocasiones, todavía. la tienes de espalda, ¿no? Aparece en numerosas ocasiones un personaje del cual no hemos hablado casi, y un país del cual no hemos hablado, Venezuela. Bueno, es que Venezuela ya me, Es un punto y aparte, ¿no? me dan ganas de llorar. Nos desborda. ¿no? Sí. Nos Si hay un desborda. país que cayó en picado, es Venezuela. También, sí. Picado, y además... Desde las alturas. Sí, de las alturas, sí. Aunque sea más sin ninguna esperanza, porque ahí está, ¿no? Unas elecciones como estas, con los conservadores, está claro quién ganó, y pues, está igual, ¿no? Bueno, último minuto. ¿Qué hacer? La pregunta de Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde España? ¿Qué hacer? Lo- ¿O qué hacer desde Argentina para que ahondar en estas vías diplomáticas, políticas, ideológicas? Desde Argentina siempre se tiene la mano extendida porque entendemos que, lo dije varias veces, siendo la madre patria, a tu madre le perdonas todo o le pides todo, ¿no? Entonces, para nosotros España es algo especial en el que nunca vamos a claudicar tanto o pedir perdón o estar siempre a disposición de tu madre, ¿no? Entonces esto, si bien somos muy patriotas, pero tenemos debilidad y matamos y morimos por España, con lo cual si hoy hay alguna crisis, que la hay, esto ha empezado cuando ya la campaña de Milei, ya desde aquí se ha torpedeado esa campaña, favoreciendo a Kirchner, y bueno, cuando salió Milei, entonces bueno, empieza ya la discordia. Pero todo se puede olvidar, porque aquí somos primos hermanos y entonces todo se puede olvidar perfectamente, punto y aparte, y comenzamos. Rafael, ¿qué hacer? Pues no, defender mejor nuestro discurso y, tanto aquí como allí, y ante todo, pues aquí no financiar a todos los elementos, te refiero aquí, elementos pues tanto de la educación como en los medios públicos y privados tal, que defienden un discurso contra España porque a la larga nos hunde. Bueno, pero mientras sigamos financiando... Claro, pues que no se haga o que se haga menos. Es decir, mire, si no quiere usted, lo que pasa es que, bueno, es difícil, pero se puede hacer, porque en cuanto hay una merma de dinero, el discurso va a cambiar. No necesita ni siquiera quitarle todo. Baja un poco, el discurso cambia, porque los que están arriba dirán, oye, menos dinero... Félix, cierras el ciclo. Es la pregunta del millón. ¿Qué hacer para ¿Qué hacer? revertir Elena. esta situación? Yo, si fuera miembro del gobierno de España, enviaría a los gobernantes, a sus homólogos, como se suele decir, de estos países hispanoamericanos, literatura de un tal Octavio Paz, de un tal Carlos Fuentes o de un tal Gustavo Bueno, que no seré yo quien hable de Gustavo Bueno en presencia de Javier Neira, que es un especialista. Les mandaría estos tres regalitos, como si fuera oro, incienso y mirra. Octavio Paz,
Carlos Fuentes y don Gustavo Bueno, que en paz descanse. Sería un buen punto de partida para revertir esta situación que a todos nos parece absolutamente surrealista. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias a los tres. Yo voy a decir mi opinión. Yo soy pesimista, ¿eh? Soy pesimista porque yo creo que hay otros intereses detrás de la globalización, así, por decirlo con una sola palabra. Y la globalización va triturando a las naciones y triturando los bloques. En este caso, el bloque hispano es un bloque muy importante. Y lo último que desea la globalización es que nos llevemos bien entre nosotros, ¿no? Cuanto peor nos llevemos, mejor para los globalistas. Pero bueno, no debería decirlo, pero bueno, lo he dicho porque, a fin de cuentas, es gratis decirlo, pero lo dije. Así que, insisto, muchas gracias a los tres, buenas noches y volvemos el próximo jueves con otro tema de actualidad, con otro tema importante. Buenas noches.